Mirad, es importante que podamos, como siempre vais a ver que vamos de menos a más, viendo qué es una zona, por supuesto, ya que hay algunos, yo creo que factores importantes que intervienen y necesitamos entender muy bien cómo conectan. Muy bien, como decía, vamos a ir viendo los factores que intervienen y qué son las zonas para que nosotros podamos saber cómo aprovecharnos en este caso, cuando el precio va creando esos entornos apropiados, esas situaciones de mercado, tanto macro como micro, para que podamos estar enlazados en cada uno de los dos sentidos de la tendencia y conectados de cuándo se produce el desarrollo, la salida de esas tendencias, ¿vale? Si bien es cierto, nosotros tenemos, obviamente, dos sentidos y que podríamos argumentar fácilmente que tanto tenemos una zona de compra como una zona de venta, pues obviamente no es tan sencillo como eso, hay que identificar algunas cositas un poquito más, digamos, específicas y debido a la situación del mercado, a la fuerza, a la fortaleza que pueda tener, a las noticias, incluso a la debilidad del propio activo, pues va a crear una serie de zonas, ¿vale? Entonces vamos a distinguir qué tipos de zonas por lo menos las máximas que pueda explicar, puesto que digamos que el gran elenco de ellas va a quedar exclusivamente para los alumnos que están dentro de un entrenamiento concreto, pero también vamos a hablar un poquito del contexto, de cómo podemos aplicarlo en base pues, a ese entorno que se ha dado, en base a esa situación de mercado que tenga el precio, vamos a ir mirando hacia dónde están las probabilidades y qué factores engloban para que podamos afinar. Y al final pues vamos a ver incluso algunos ejemplos de cómo se puede llevar esto a cabo, ¿vale? Así que nada, si te unes por primera vez, ya sabéis, activa la campanita de los directos, únete al Telegram, que los encontrarás ahí en la bio, ya que podemos ver, bueno, en este caso, en el día de hoy ha sido bastante fácil el trading, ha sido bastante lucrativo, no tiene mucho mérito que ya nos situáramos antes de que se iniciara la tendencia, debido obviamente a ver y haber hecho bien los deberes de nuestro análisis, pero obviamente estamos recogiendo frutos de eso y alguna operación más que hemos iniciado en el día de hoy para que podamos tener pues al menos un poquito más de incremento en lo que sería tanto el parcial como el global que ha salido de esa operación, ¿vale? Pues todo eso lo tenéis en el Telegram, podéis acudir ahí, Rubén López Trading, y lo vais a ver, ¿vale? Muy bien, pues nos metemos de lleno en saber qué es una zona. No sé si hay alguien por aquí que pueda escribir o quiera preguntar, por supuesto puede preguntar, pero si no, que me diga qué es lo que piensa o qué le han explicado que es una zona. Porque la mayoría de personas empiezan a errar en este asunto tan importante y tan básico, ¿vale? No consiste esto del trading en adivinar. No consiste en que, guau, voy a preparar la zona increíble donde yo pienso que el precio va a rebotar o donde yo pienso que el precio va a construir, directamente va a proyectar desde ahí y yo me voy a hacer millonario. No, esto no funciona así y obviamente si estás pensando que vas a encontrar la zona mágica, la verdad que es mejor que vayas y compres un décimo de lotería porque posiblemente sea más probable que te toque la lotería a que vayas a adivinar la tendencia, ¿vale? No obstante, obviamente se trabaja con estas zonas por algún motivo. No porque aleatoriamente nosotros queramos, no es cuestión de inteligencia, no es cuestión de adivinar, obviamente es cuestión de hacer una buena operativa, en este caso de análisis al principio, y obviamente cuando tomamos la operación de gestión. De gestión porque desde el principio que se inicia esa operación, ya que no está basado en una esperanza, sino en probabilidades, sino que está basado en que yo he filtrado varias cosas que deben de acontecer, ahora es cuando yo tengo la máxima certeza, entre comillas, que yo pueda averiguar delante mía para que mi trade pueda ir bien. Por lo tanto, y esto es interesante, yo tengo una avanzadilla importante, ya que gracias a poder implementar ese conocimiento, las probabilidades están trabajando para mí. Gracias a este tipo de operativa que yo estoy definiendo, gracias a esas zonas que puedo identificar, el precio no me va a engañar mucho, sino que va a tender a irse a esos entornos y cuando llegue a ese entorno, entonces yo podré empezar a, de alguna forma, verificar que efectivamente va a hacer lo que tiene que hacer para poder subirme a ello, ¿vale? A pesar de que no tenemos la seguridad ni la certeza de que exactamente vaya a hacer eso, la probabilidad de que lo haga es muy grande, puesto que tiene un comportamiento detrás en base a qué tipo de zona se está dando, en base a cómo venga a la zona
y finalmente pues no es ningún misterio cómo sale de la zona. Nos estaría dando esa serie de pautas de comportamiento más o menos seguras, entre comillas, para que nosotros podamos, o por lo menos comunes o bastante visibles y, digamos, reseñables, para que podamos estar entrando de una forma, pues concretamente, yo diría que de una forma sensata, ya que no se trata de reaccionar, no se trata de entrar porque sí y preparar una zona y ya está. Se trata de que yo entiendo, veo, identifico qué tipo de zona es y tiene unas ciertas probabilidades y ahí es cuando yo me voy acercando a ver cómo va construyendo en esa zona. Si va construyendo en esa zona, entonces puedo seguir adelante y si no, pues obviamente puedo simplemente esperar la siguiente oportunidad o esperar un poquito más de tiempo a que se vaya madurando para que finalmente me ofrezca algo un poco más interesante, ¿vale? Vamos a seguir un poquito más adelante para poder entender entonces qué es una zona, ¿no? Porque si tenemos que preguntarnos qué es una zona, no se trata de adivinar, como hemos dicho, se trata de, en este caso, eh, saber qué estamos viendo, saber de qué se compone una zona, saber qué tipos de zonas, lo vamos a ver ahora después, y poder operarlo, ¿no? Pues es para eso que estáis aquí, en este webinar. Así que activad la campanita de los directos si queréis saber más, vamos a tener algunas cositas para las siguientes semanas y muy importante, vamos a ir incrementando no solamente el número de visitas en las que vamos a ir conociéndonos y vamos a ir viéndonos, sino que también vamos a ir incrementando la enseñanza que vamos a ir dando pues en los próximos días barra semana, ¿vale? Así que nada, chicos, estáis invitados, simplemente acudís al canal del Telegram y estaréis siempre informados o sabéis a través de la campanita del directo cuando estamos emitiendo, ¿vale? Como decía, tenemos que entender que una zona es un entorno del gráfico, y esto vamos a intentar verlo después en el propio gráfico, pero es un entorno donde nosotros podemos ver cómo el precio está reaccionando, está construyendo en un entorno. Es decir, hay una referencia que nosotros podemos tener, se puede venir directamente de un entorno mayor, un entorno macro, o de la propia temporalidad que se va creando, pero al final está, digamos, creando un tipo de escenario, un tipo como decíamos, sí, de entorno en el que o va a reaccionar cambiando la tendencia o va a continuar hacia ese lado de la tendencia. Entonces tendremos, después os he pues preparado una sorpresa para que veáis cómo va pasando de un tipo de escenario de giro y de continuidad, para que podáis entenderlo mejor, pero al final estamos identificando un tipo de comportamiento que el precio va a reaccionar, si se puede llamar la palabra, o va a construir desde ese entorno hacia arriba o hacia abajo para que nosotros podamos tener una compra o una venta, es decir, una operación hacia arriba o hacia abajo, en un escenario que aunque está abierto, ya se está relatando, ya está teniendo la certeza o la seguridad de que se está desarrollando hacia ese lado, hacia el mercado, y por lo tanto esa zona empieza a ser válida. Y esto es muy importante, ya que cuando es válida, hasta que no la desactiven, seguiremos pensando que vamos a ir en ese entorno. Y esto vamos a verlo también en el gráfico, es decir, una zona está válida o vigente hasta que se destruya, hasta que la desactiven, hasta que, digamos, la anulen, ¿vale? Entonces, cuando una zona se crea o un entorno se crea o el precio viene y reacciona en ese entorno, eso va a estar vigente hasta que obviamente se desactive, es como un interruptor, se habrá activado y hasta que no hagan ciertas cosas que después os mostraré, pues estará abierto, estará activo para que podamos utilizarla y para que podamos consolidar siempre ese entorno con una serie de, obviamente, normas, una serie de barreras también que vamos a tener como norma para que podamos seguir construyendo, ¿vale? Vamos a ver también, vamos, sí, yo creo que voy a compartir aquí para que podáis ver esos tipos de zonas, estos compis que están en Instagram, va a ser más difícil para ellos, vamos a ver si así lo pueden ver, yo creo que sí, ¿vale? Bueno, se trata de que hay diferentes tipos de entornos en el mercado, de zonas de compra y de zonas de venta, obviamente, pero, a ver, vale. Zonas de compras y zonas de venta y que a nivel tendencial pues también podemos estar entendiendo cómo van a funcionar. Obviamente también en cuanto a rompimientos y veremos lo más bueno, estándar que es la pausa, ¿vale? Por lo menos tendremos ya alguna referencia. Vamos a ver aquí. Disculpad que estoy un poquito resfriado.
el cambio de tiempo, sol, frío, lluvia, y he tenido de todo este fin de semana. Muy bien, pues importante. En cuanto a las zonas de compra o de venta, la mayoría de personas piensan que una zona simplemente es un lugar donde pueden comprar o un lugar donde pueden vender. Pues bueno, bienvenidos a la realidad. No. Y barra, no solo eso, ¿vale? Es decir, una zona puede ser algo tan sencillo o básico como la finalización de una vela, puede ser algo tan amplio como un entorno, digamos, de rango de mercado que pueda acotar alcistas y bajistas en los últimos 6 meses o 12 meses, o puede ser simplemente un entorno apropiado, que es donde me gustaría ya quedarme a nivel técnico un poquito más la explicación, donde han tenido ese intercambio, sobre todo en las noticias de macro, sobre todo en los fundamentales, vais a ver cómo tienen esos entornos de mayor agitación, donde van haciendo ese intercambio de alcistas a bajistas y hay una referencia porque desde ahí el precio tuvo un movimiento. Por lo tanto, dejaron una zona, es decir, dejaron algo pendiente. Digamos, dejaron algo sin concluir y por lo tanto, pues esa falta de liquidez por tomar, pues está pendiente. Entonces, de alguna forma se dejaron algo olvidado y pueden venir otra vez a reiniciar el movimiento o a obtener esa liquidez o simplemente vienen a poder cumplir el patrón completo del mercado, ¿vale? A nivel tendencial es algo que es interesante porque en una tendencia debería haber al menos algunos descansos o zonas de descanso y pueden ser simplemente estas zonas, no tienen que ser siempre zonas de compra, zonas de venta. Hay otros entornos que son, como decíamos antes, de pausa, donde obviamente se puede comprar o se puede vender en función de qué está haciendo el precio. No sé por qué. Ahora mismo me está saboteando Instagram, borrando o cancelando la cámara, pero no pasa nada, para esto estamos aquí, para que en el directo podamos solucionarlo. Como decía, ese inicio tendencial me da la ventaja. ¿La ventaja de qué? Pues de varias cosas. Entre ellas tengo una ventaja importante que no puedo olvidar en ningún momento y es la ventaja de que si el precio obtuvo ahí una liquidez, el precio tiene pendiente algo y yo ya tengo identificada la zona, yo ya tengo acotado el tramo donde yo puedo estar acercándome para poder sacarle máximo partido. Sacándole máximo partido y acercándome significa que voy a obtener al menos un ratio más pequeño, por lo tanto voy a trabajar también en la parte micro y puedo llevarla o hacer que evolucione a la parte macro, ¿vale? Sí, vamos a mostrar algunos ejemplos. Jessica, me están preguntando por algunos ejemplos. José dice que no se escucha. Espero que sí, que se escuche. Aquí parece que se escucha bien y aquí también. No obstante, pues pasaremos la grabación también por Telegram para que la tengáis disponible, ¿vale? Vale, eso en cuanto a ese inicio tendencial y a esas zonas de compra y de venta, ¿vale? En cuanto a el margen previo a un rompimiento, sabéis que el precio se puede quedar enrangado y ahí está creando una zona, está creando ese famoso rango, ¿no? Que, lateral que llaman. Y a partir de ahí nosotros hablamos de eh, bueno, un punto de salida, un breakout que se llama, a partir de los entornos, tanto alcista como bajista, que haya tenido como cierres después de ese entorno, de esa zona, ¿vale? Lo normal que hace el precio, intentar picar un poquito, situarse y después ya expandir. De alguna forma lo que hace es tantear si puede construir desde ahí. Volvemos a tener el desafío de la pantallita, no sé por qué. Espero que no sea nadie que esté saboteando. Vamos a de todas formas tener ese rompimiento y a partir de ahí esa zona no solamente habrá servido de apoyo y de salida, sino que seguirá vigente como zona de reacción para después. Porque lo normal cuando hay una zona o ha sido una zona previa a un rompimiento es que haya una expansión y cuando hay una expansión podemos esperar el precio al principio, ¿vale? Hablaremos también de las pausas y es algo que vamos a intentar poner después un ejemplo. Cuando hablamos de esas zonas de gran impacto psicológico donde el precio ha retenido bueno, el avance que haya podido lograr previo porque lo ha llevado al extremo y al romper un tramo, un extremo, lo dejan condensado mucho tiempo hasta que al final explota hacia un lado hacia otro
ya ha marcado después de ese extremo que va a contenerse y explota casi siempre en la continuidad. Pues vamos a ver también algún ejemplo que os podría ayudar a potenciar también en este caso, ¿vale? Vamos a empezar ya con cosas serias. Por ejemplo, aquí las pausas. Vamos a cambiar esto para que pueda verlo los compis de allí. Y bueno, las pausas, como decíamos, son momentos de impulso de las tendencias que tienen al menos una parada técnica que intenta el precio de alguna forma cambiar y como veis aquí en el dibujo pues no lo consigue y continúa. En este caso lo están continuando hacia abajo, ¿vale? Y aquí pues lo han continuado hacia arriba, ¿vale? Dos pequeñitos tramos, aquí veis otro. ¿Esto qué nos deja patente o qué nos ayuda a poder ver? Pues bueno, en principio, voy a pintar en el gráfico para que sea más fácil verlo, en principio si yo esto lo tengo localizado como una pausa y el precio tiene continuidad, pues al menos debería tener un avance mínimo de un tramo equivalente a lo que ha sido el grosor de la pausa. Es decir, tendría un 1 a 1 pues en la mayoría de casos y por lo tanto voy a tener cierta seguridad al operar una pausa siempre y cuando estemos viendo que efectivamente haya cumplido ese patrón del que hablábamos con respecto a esa parada técnica y ese avance, ¿vale? Hablamos de que en la continuidad es muy fácil operar ese tipo de pausas, sobre todo las primeras. Bueno, un poquito más difícil cuando estamos hablando de las siguientes pausas. Las pausas no suelen ocupar mucho tiempo. Estamos haciendo un poquito de momento, digamos, de impasse entre si el precio se va a ir para abajo o para arriba, pero enseguida se deciden, porque van casi siempre continuados con movimientos fuertes, determinados. No obstante, bueno, si tenemos que destacar algún secreto, diríamos que es mejor operarlo en time frame menores cuando se ha identificado una parada técnica, por así decirlo, bueno, ese freno después de un pequeño rompimiento o previo a un pequeño rompimiento y vemos que efectivamente en franjas temporales menores se puede operar hacia esa línea o hacia esa dirección de mercado justo en el rompimiento de lo que ha sido el entorno. Y a partir de ahí en adelante, pues podremos adquirir al menos, como decía, un entorno de un 1 a 1 de lo que había sido el tramo anterior, ¿vale? Eso es un pequeño truco que os vais a llevar porque vais a ver que funciona bastante bien y que siempre que se aplique de la forma correcta, pues os va, bueno, no voy a decir garantizar porque me parece una palabra demasiado mayúscula, pero estadísticamente os digo que más de un 80% de las veces, por no decir un 90% como realmente saben mis alumnos que se cumple, vais a tener ese 1 a 1, ¿vale? No obstante, vamos a seguir un poquito más. Hay más cosas con las zonas. Las zonas tenemos que entender que no todas tienen la misma connotación o incluso eficacia a la hora de poder ver que se han creado, porque no van a estar dándose en el mismo entorno, ni en el mismo tramo horario, ni siquiera van a tener un apoyo o un respaldo de una construcción mayor que les pueda ayudar. Por lo tanto, podemos afirmar que en la mayoría de casos las zonas con el precio van creando un tipo de movimiento o mejor dicho, las zonas son creadas por el tipo de movimiento que previamente el mercado ha hecho y deja esas referencias que para, bueno, seguir operando no son importantes, pero que en algún momento lo serán. Por lo tanto, es bueno el marcado, no solamente identificarlas, sino el marcado de ellas, porque cuando el precio venga y repose y reaccione sobre ellas, va a ser cuando tengan mucho sentido y cuando yo las puedo utilizar de una forma correcta. Por lo tanto, como digo, seguirán vigentes hasta que se compruebe lo contrario. ¿Y esto significa que solo las puedo utilizar una vez? No. Puedo utilizarlas tantas veces como mientras siga vigente. Y hacia esa dirección que obviamente pues se ha creado o se ha activado o como queráis llamarlo, ¿vale? Voy a mostrar aquí unos casos. Mirad, por ejemplo, una zona en la que se ha creado un movimiento de compresión o un movimiento de expansión, pues tenemos que ver que, por ejemplo, en este caso la zona sigue vigente, viene el precio y avanza. Perdón, vamos aquí a pintarrajear adecuadamente, ¿vale? Como estáis viendo aquí, esta zona estaba vigente, el precio vino, rebosó y se fue, pero en cambio, pues como veis en esta zona, el precio vino y digamos que la quebró, la construyó hacia abajo, por lo tanto esta zona quedaría absolutamente anulada. No se puede seguir trabajando esa zona. ¿Que hay una zona inferior por donde todavía yo podría estar utilizando o esperando el precio a ver cuándo venga aquí cómo reacciona y cómo construye? Pues sí, pero mientras tanto no puedo operar esta zona
puesto que ya no existe. Hasta que el precio no me crease otra, no podría seguir operando, ¿vale? Esto es muy importante porque hay veces que la gente se empeña en que su zona, la que ha marcado, y vete a saber cómo la ha marcado y cómo, digamos, ha podido llegar a la conclusión de que era una zona, es algo sagrado, es algo eterno y que es que por narices el precio se tiene que ir de allí. Y no solamente meten una posición, sino que, vamos, meten la casa, los niños, el coche y la herencia de los padres, porque quieren que tengamos ese avance y eso no es posible, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con las zonas, pero mientras que obviamente hagamos un trazado correcto, esté dentro de nuestro análisis, esté a favor de la tendencia y estén activas, no tenemos ningún problema para seguir trabajando esas zonas, ¿vale? Más cositas por aquí. Nada, es un placer. Seguiré explicando algunas cositas, vosotros tenéis preguntas, me las vais haciendo llegar, ¿vale, chicos? Muy bien. Vamos a ir un poquito más allá, ¿vale? Que creo que es importante, antes de meternos en el gráfico, este punto. Aspectos a tener en cuenta dentro de las probabilidades que puedan marcarnos las zonas. Y es que, vamos, nadie piense que es que las zonas van a ser, como decía antes, la solución a todo, pero sí que son muy importantes y son altamente eficaces cuando sabemos trabajarlas. Y como os decía, si yo estoy teniendo, en este caso, una zona que la he detectado, que la he identificado, en el que hay más probabilidades de un rebote que de una continuidad, pues tengo que hacer caso a esto, ¿no? En la mayoría de casos vamos a ver que una zona tiene pues 2 de cada 3, la mayoría son de reacción, es decir, de giro, o en este caso sí, de giro. Básicamente puede ser un giro micro o macro, pero no me voy a meter ahí, pero básicamente de giro, ¿vale? Ahora, en ese rebote, en esa ruptura, que son prácticamente el 70% de esas zonas, van a obedecer así, la forma de tratar es muy sencilla. Nosotros tenemos que ver primero que hay un entorno adecuado y que efectivamente es una zona, no algo que yo me invente, sino que efectivamente de forma objetiva hay una zona y por lo tanto simplemente yo tengo que tener la referencia mayor y menor de la zona, en este caso con que tenga una está bien, pero ojalá pudiésemos distinguir, como hacen mis alumnos, zona macro, zona micro, para poder ajustar mejor la población. Una vez que ya tenemos la zona más o menos encauzada, yo puedo estar utilizando esa zona hacia ese tipo de, bueno, si es de rebote, hacia el sentido contrario de la tendencia previa y obviamente lo puedo estar haciendo al menos con 2 o 3 apoyos, más de ahí, pues bueno, se puede producir, sí, pero a veces pierde esa eficacia, incluso esa fiabilidad, ya que hay veces que tantas veces va el cántaro a la fuente que se rompe. Entonces, si más de 2 o 3 veces viene a apoyarse, a rebotar, a construir en la zona, pues la verdad es que es poco fiable ya la zona si una vez más viene a tentar a la suerte, ¿vale? Si desde ahí el precio sale fuerte, no es poco fiable, es todo lo contrario, es bastante fiable porque construyó y habrá creado otras zonas por el camino. Pero si no termina de salir el precio y viene una y otra vez, voy a mostrar un ejemplo aquí, entonces tenemos esa preocupación, por así decirlo, ¿vale? En el caso en el que nosotros estemos viendo que hay una expectativa correcta de pago, nosotros iremos a un porcentaje en el que, bueno, ya sabéis, un 66/33, estaríamos esperando que el precio pues tuviese ese tipo de rebotes. Si mientras que esté trabajando la zona estaremos nosotros utilizándola, mientras que esté vigente, fijaos aquí que ya construyó un nuevo movimiento y sobre ese nuevo movimiento tuvimos otra vez otro toque. Por lo tanto, no es todo sobre la misma zona, sino que antes había una zona previa que fue utilizada, un nuevo impulso, una nueva zona, y este es donde estaríamos ahora mismo, bueno, divagando, un poco, como digo, esperando a que no vuelva una y otra vez, perdón, a que venga el precio a tentar a la suerte, puesto que si no, tendríamos posiblemente un disgusto bastante grande, ¿vale? Muy bien, seguimos un poquito más para ir terminando en esta parte de la teoría. Hablaremos de estos orígenes que son muy importantes. No solo por el hecho de que tenemos, al menos, según tengo yo analizado probabilísticamente, las probabilidades a nuestro favor en la mayoría de casos, sino que también porque antes de utilizar una zona nosotros tenemos que entender cómo va a trabajar el precio en esa zona. Es decir, qué es que el precio pase por la zona, qué es que el precio se apoye por la zona, qué es que el precio construya desde la zona, qué es que el precio active o desactive la zona. Y para eso, pues, obviamente tendríamos que meternos a hablar de esos orígenes, ¿vale? Estamos hablando de entornos o movimientos de alta probabilidad
dentro de esa zona. En este caso estamos hablando de movimientos que el precio nos da indicios de que está construyendo, es decir, dos o más impulsos hacia ese lado de la tendencia a partir de esa zona. Cuando esto sucede, entonces el precio tenemos una gran seguridad de que va a ir pues desde un inicio de una zona a otra, es decir, de punta a punta, por así decirlo, y que nos va a ayudar a tener operaciones bastante lucrativas. ¿Esto se da siempre? Bueno, la mayoría de veces. El problema es que no se ve tan claro o tan fácil o tan evidente como la gente quiere. Por lo tanto, a veces el precio lo está jugando en micro, a veces lo está jugando en macro, a veces lo está jugando primero en macro y después en micro, o a veces simplemente empieza desde la micro hasta crear la macro. Bueno, no quiero entrar en este galimatías para liaros, simplemente, bueno, como nuestros alumnos ya saben, hay un momento donde origen tendencial con una zona es algo muy potente. Si además lo juntamos dentro de una zona donde ha empezado, pues en este caso, un impulso tendencial a partir del cual la secuencia empieza a hacer su propia estructura, entonces se vuelve pues altamente probable, por no decir casi casi matemática, de que el precio va a expandir desde ahí y por lo tanto es muy importante gastar nuestros cartuchos ahí. Para eso están las zonas realmente. No están las zonas para poder dibujar bonito en el gráfico ni para adivinar o pronosticar que es que desde aquí el precio se tiene que dar la vuelta. Las zonas están para poder tener una facilidad de trabajar el precio en un entorno conocido por nosotros y también una cota, está acotado para que nosotros veamos que el precio tiene que trabajar dentro de la zona, o en la zona, o sobre la zona, porque, o por debajo de la zona si es de ventas, pero si no lo hace así, no sirve la zona para nada. Lo que estamos haciendo simplemente es marcando, dibujando, haciendo un poquito de entretenimiento como los niños pequeños cuando están coloreando en el gráfico, ¿vale? Si lo queremos utilizar de forma sensata y profesional, tenemos que utilizarlo obviamente con este tipo de reseñas para que también el precio nos esté identificando de una forma sensata cómo podemos entrar, ¿vale? Hablamos de entornos donde el precio puede estar avanzando, donde el precio puede estar retrocediendo. Si el precio ha retrocedido a una zona donde el precio salió con una expansión y viene en compresión, pues seguramente desde ahí comenzará a crear un gran cambio y estamos delante de una buena zona que podemos utilizar pues hasta que bueno, en este caso se desactive o bueno, se importune, por así decirlo, con otro tipo a lo mejor de noticia o de movimiento fuerte o incluso algún tipo de ruido de mercado, ¿vale? Voy a poner aquí un ejemplo de algunas cosas que estaba explicando. Lo decía antes, esta referencia, ¿vale? Bueno, aquí vemos que una referencia sobre el cual hizo esa parada técnica y pausa y continuó, y aquí estamos viendo el otro entorno de lo que estoy hablando, ¿vale? Es una referencia, una zona donde el precio sí continuó, ya no nos sirve para operar, pero el precio ha venido a reaccionar y en este caso lo ha desactivado y en cambio el precio se ha venido para abajo. Mucha gente piensa que ahora podría estar utilizando esta zona y eso es falso. Ya no se puede utilizar esa zona. Ahora lo que tendríamos que estar es sobre el siguiente movimiento, viendo dónde está su zona y también entendiendo el cómo se van derivando, cómo se van construyendo, cómo se van haciendo intercambios entre alcistas y bajistas en el otro lado, ¿vale? Por terminar, voy a poner un ejemplo, bueno, dos en este caso, y vamos a pasar al gráfico, para que podáis entender un poquito mejor. Mirad, por un lado, vamos a ver algo que es importante, los patrones de reversión y de continuidad, ¿vale? De continuación del precio. Cuando estamos hablando de reversión, estamos hablando de un cambio de tendencia, un giro, y lo que estamos hablando de esa continuación, estamos hablando de esa continuidad en el precio cuando ha habido, pues sobre todo, pues una pausa técnica. Estos patrones se refieren básicamente a que yo, ante una situación de mercado en el que el precio va hacia arriba o hacia abajo, yo puedo ver cómo está estructurando y aprovecharme de ese tipo de estructuras. Está lo que se conoce, bueno, yo lo voy a decir en la parte de cómo podéis verlo, sobre todo en cualquier web o incluso en cualquier referencia anglosajona, que es en inglés el Drop Base Rally, y luego está también el Rally Base Drop, ¿vale? Es como cambiamos de alcista a bajista, bajista a alcista, ¿vale? Lo que se llama o lo que se vería como swing low, swing high, swing low, ¿vale? Pero con una construcción de parada. Por eso está el base drop o el base rally, ¿vale? Cualquiera de ellos son de continuidad o de giro. Voy a poneros aquí un ejemplo para que podáis ver los que estáis en Instagram.
¿vale? Pero bueno, aquí lo tenéis. Viene el precio con una tendencia, construye desde ahí el impulso, viene otra vez a su zona previa donde hizo la base y tiene la continuidad, tanto en un lado como en otro, ¿vale? Aquí hizo el primer intercambio, vienen, se apoyan y continúan. Y luego pues tenemos, esos son los de giro y estos son los de continuidad, en el que el precio tiene esa parada más o menos técnica tipo pausa, sobre la pausa vienen, porque sigue siendo una zona válida, y el precio tiene esa continuidad, tanto arriba como en este caso abajo, ¿vale? Estos son de los patrones más sencillos y también más eficaces que podéis ver en lo que serían las zonas de, bueno, con patrones de revisión o de continuidad del precio, ¿vale? Bueno, y ya por último, dos ejemplos muy rápido. Bueno, este es sacado de un gráfico, como podéis ver, en el que simplemente se ve dónde estuvo el precio de alguna forma acumulando, en qué tipo de zonas, tanto de ventas como de compras, para que veáis cómo va trabajando. Algo muy sencillo, vamos a verlo también para los compis, ¿vale? Algo que creo que alguna vez lo hemos presentado como también un ejemplo. Y este que es bastante sencillo, pero que ya vamos enganchando todo. Vamos enganchando muchas de las cosas que explicamos anteriormente en las teorías de los mercados financieros. Hablamos de cómo el precio va armando, se va construyendo desde lo que sería esa zona base, y desde ahí el precio va construyendo, llega a otra zona que va creando ya en la parte de arriba de agotamiento, sobre la cual va estructurando, ¿vale? Lo que básicamente aprendimos con Wyckoff, en el que va relatando pues que el precio viene con cierta tendencia, va frenando, va creando su zona en base a esas insistencias de irse en sentido contrario, pero todavía sin confirmación. Vemos que bueno, la continuidad o la insistencia ya llega con poco avance o mucho agotamiento, y sobre ciertas zonas pues va armando en esos entornos, en este caso en micro, para expandir a macro, y con ciertas pausas que después pueden subir, o el último tramo, que aquí no está dibujado, no lo conseguí como tal, pero que también puede venir a las zonas de inicio, algo parecido a lo que veíamos antes de venir bueno, del drop base al base para hacer el giro, ¿vale? Sobre eso son algunas de las que más se utilizan y de las que más claras podéis identificar dentro de los gráficos, ¿vale? Y bueno, vamos a ir viendo, no sé si tenéis alguna preferencia. Yo aquí tengo, por ejemplo, euro dólar, me da igual el que sea. Podemos poner el oro, que también ha sido de bastante, bueno, celeridad en el último tiempo. O podemos poner la libra, es decir, el que vosotros queráis, para que podamos estar viendo y trabajando algún ejemplo dentro de lo que anteriormente habíamos descrito, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con este. Si tenéis alguna sugerencia, lo vamos a ir viendo, ¿vale? Cuando queráis confrontar el precio con la máxima seguridad de que estáis haciendo ese intercambio correcto, las zonas y los niveles macro se deben de ver en la temporalidad mayor de esa combinación, de ese, digamos, pareja de baile o de esa secuencia, ¿no? Que estamos hablando siempre, que van alineados. Entonces, si yo tengo ese par o esa escala, ¿no? Entre, por ejemplo, H4 y M15, tendría que haber una zona de H4 para operar en M15. O si estoy viendo, por ejemplo, H1 y M5, tendría que haber una zona perdón, de H1 para operar en M5, ¿vale? Esto es como más partido le sacáis, porque vais a tener riesgo micro con beneficio macro, ¿vale? Eso es como mejor se puede ver. De hecho, pues mira, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a hacerlo muy sencillo. Tenemos H1, después podemos poner M5, ¿vale? Mira, vamos a determinar, por ejemplo, una de las zonas que tenemos aquí. Vamos a ver. Entorno y zona, ¿vale? Aquí hay una zona desde donde el precio, como veis, salió. Vamos a ponerlo un poquito gruesa, amplia, ¿vale? Para que no dé lugar a dudas en este entorno. A ver si todo el mundo lo ve, ¿vale? Este entorno que he puesto por aquí, para que nadie se pierda. Perdón, no están viendo los compis de aquí, vale. Como digo, estamos viendo ese entorno. Vamos a cambiar entonces a M5. Bueno, vamos a buscar en el gráfico porque si no va a ser más difícil. Ahí está. Ya podemos acercarnos un poquito. Vamos a quitar las velitas para que no molesten mucho. Vale, vale.
Aquí tenemos el entorno donde el precio ha entrado en la zona y sobre la zona el precio ha vuelto a construir, ¿vale? Muy bien, pues yo ya tengo, bueno, vamos a poner ahora así las velas de H1 para que no tengáis que hacer imaginación, bueno, ya están puestas, no tengáis que hacer imaginación ninguna, ahí está, ahora sí, lo tenemos. Muy bien, para que no tengáis que hacer imaginación ninguna de cómo el precio ha venido a esa zona y cómo el precio empieza a reaccionar desde la zona en M5, ¿vale? Muy bien, desde la zona el precio ha reaccionado en varios entornos. Primero, entorno 1, el precio vino, bueno, aquí hay mucha liquidez y seguramente fue en otra, aquí, mucha liquidez y fue en otro entorno donde el precio tenía otro tipo de trabajo, estamos hablando de un entorno mayor, posiblemente H4, pero en H1 todo esto es la zona donde el precio estaba construyendo, vino a obtener liquidez dentro de la zona que está aquí y sobre ella con los impulsos ha ido construyendo aquí y aquí, ¿vale? Sobre los cuales también podemos irnos con M5 hacia arriba. Entornos que el precio nos ha dado para que nos pudiésemos ir, en este caso, a su zona macro, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, simplemente una operación aquí para, bueno, por ejemplo, el ratio de una operación para poder ver, bueno, ya veis, más de 10 veces lo que en ese momento se estaba arriesgando, ¿vale? No obstante, tendríamos que estar pensando que esto se tiene que ir a la siguiente zona, vamos a marcarla, ¿vale? Un marcado muy abrupto, igual que el otro, no estamos metiendo a definir nada, ¿eh? Estamos haciéndolo así, a lo bruto, a grosso modo, ¿vale? Un entorno en el que el precio debería irse a su zona de ventas, como veis ahí arriba, y donde el precio pues salió de su zona de compras, pues llevando las 7-8 Rs mínimo y pues de ahí hacia arriba, si el precio obviamente, que es lo que ha sucedido aquí, como vais viendo, el precio ha llegado a la zona y no ha intercambiado nada, no ha quebrado, no ha construido en su zona de ventas hacia abajo, pues obviamente todo lo que teníais aquí, pues el precio los ha multiplicado hasta ahí sin ningún problema y más, hasta que tenga ese agotamiento, ¿vale? En la mayoría de casos, cuando llegue aquí a la zona, pues mínimo deberíamos haber soltado antes, pero si no, deberíamos soltar aquí. Y si no, pues obviamente no dejarle el más resquicio momento de duda de que se pueda dar la vuelta porque también podría armar de ahí en adelante, ¿vale? Esto sería pues una de las opciones que tenemos para poder ver cómo podemos conjugar ese macro, micro sobre lo que estábamos hablando, ¿vale? Vamos a ver si también el precio nos da la opción de ver un entorno, a ver, en el que podamos estar viendo también un efecto pausa. Bueno, sí, aquí hay uno muy sencillo, muy básico, muy actual. Vamos a poner ese, a ver, esto fuera. Vamos a ver. Mirad, aquí tenemos uno. Vamos a ponerlo primero marcado. Bueno, aquí tenemos la pausa porque el precio pues construyó. En este caso voy a señalarlo aquí. El precio hizo un avance quebrando lo anterior y aquí tenemos esa zona que ha dejado el precio en el que todavía está vigente, no la han tocado, pero que se podía haber trabajado sin ningún problema en un tipo de venta, ¿vale? Vamos a bajar a M5 para que veáis a qué me refiero y con este ejemplo pues ya terminamos. Vale, mirad, vamos a acercarnos. Aquí está. Fijaos bien que lo que estamos viendo en este entorno, ¿vale? Con la pausa es un movimiento también de M5, que es donde estamos ahora mismo. Esto fue la vela de H1 y el movimiento de M5 quiebra también totalmente lo que fue el movimiento. No solamente en primera instancia desde la pausa, sino en segunda instancia, incluso en tercera instancia. Habréis tenido posición 1, 2 y 3 que van a favor, pues obviamente consiguiendo más de un R porque se ha multiplicado pues varias veces, bueno, lo que fue la primera tanda o incluso si estuviésemos viendo lo que antes hacíamos referencia sobre la dimensión o la envergadura, vamos a ponerlo aquí ahora para que lo veáis, de lo que fue la referencia mayor, ¿vale? Como veis aquí, pues hasta 4 o 5 veces ha llegado el precio a esta referencia. Y bueno, así podemos seguir toda la noche.
con zonas de compra, zonas de venta, con pausas, con otra serie de zonas que en este webinar no puedo explicar porque es, como decíamos, muy básico, pero son zonas que os sorprendería mucho porque la exactitud, la precisión, el avance que pueden tener las operaciones desde ahí, lo fácilmente que a la vista son destacables para poder operarlas, pues obviamente las hacen altamente rentables, ¿vale? Esta es, digamos, la fase del principio para conocer las zonas. Espero de que por lo menos lo hayáis entendido, o por lo menos me haya expresado bien para que podáis tener un poquito más de conocimiento respecto a ello. Y bueno, estoy disponible para las preguntas que podáis tener en los siguientes minutos y sobre todo, y muy importante, si alguien quiere de verdad aprender, marcar la diferencia, hacer operaciones como las que yo hago en Telegram, las que ahí en la campanita de los directos y también en la bio podéis estar viendo, pues cualquiera de vosotros puede realizarla como también pueden nuestros alumnos, ¿vale? Me preguntan por aquí, ¿cómo conseguimos los indicadores? Vale, el indicador, o mejor dicho, visualizador de velas macro, velas micro, bueno, me escribes info@bolsacfd.es y yo te lo haré llegar, dependiendo si es para MT4 o MT5, hay versiones gratuitas. El que yo tengo aquí es de pago, es mejor, es un poquito más eficiente y además pues te marca o te puede marcar más cosas la serie de componentes o elementos que yo tengo aquí dentro, ¿vale? Bueno, cualquiera de vosotros que esté interesado en adquirirlo, pues que me lo diga, intentaremos ayudarle en lo máximo posible, ¿vale? Si realmente quieres vivir del trading, en la descripción encontrarás acceso a mi formación de pago, desde el método Iceberg, que es el entrenamiento más sencillo, hasta otros entrenamientos más completos. Miles de personas ya han tenido algún tipo de formación conmigo, obteniendo rentabilidades superiores al 50% en algunos casos. Si realmente te tomas esto en serio y estás totalmente comprometido, puedes reservar una llamada completamente gratis conmigo y yo mismo te mostraré lo que este entrenamiento puede hacer por ti. Si no estás preparado para entrar, no pasa nada, sé que esto es para los más comprometidos, pero nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.